infinitamente este valioso espacio que nos dio la Sociedad Mexicana de Estudios Oncológicos para presentar algunas directrices actuales en el manejo de la radioterapia moderna. Agradezco al doctor Héctor Martínez ahí y tu presencia, doctora Jessica Chávez, como parte de la mesa directiva de la SMEO y como coordinadora de este módulo. Entonces, pues Somera tiene la misión de continuar una educación médica continua y bueno, pues en este caso la excepción en este espacio no es así y bueno, pues iniciaríamos con el primer tema con el doctor Mario Ponce Viveros. Él es médico adscrito del Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Él es experto en tumores urológicos y nos hablará de los pros y contras de la irradiación electiva de cáncer de próstata. Le doy la palabra al doctor Mario Ponce para iniciar con la primera sesión. Adelante, doctor Mario. Muchas gracias, doctor Félix. Buenos días. Antes que nada, gracias por la invitación. Es un honor estar esta mañana con ustedes. El día de hoy vamos a hablar sobre pros y contras de la irradiación nodal electiva en cáncer de próstata. Sin duda, el comportamiento del cáncer de próstata es polifacético y puede variar desde un aspecto enfermedad microscópica con un tumor completamente bien diferenciado, con una poca importancia clínica, hacia un cáncer agresivo con un potencial invasivo y metastásico, por lo que es fundamental identificar a esos pacientes que están en riesgo de morir a causa de su enfermedad. El cáncer de próstata localmente avanzado es identificado como una entidad agresiva y múltiples estudios han demostrado que la gran mayoría de los pacientes con enfermedades localmente avanzadas pues van a estar con enfermedad recurrente. De allí la importancia de este tipo de temas. Existe una evidencia sólida en cuanto al uso de tratamientos más agresivos y cuando la radioterapia externa va a ser utilizada en este grupo de pacientes, existe un claro consenso sobre lo siguiente. El escalamiento de dosis mejora la sobrevida libre de falla bioquímica, la adición de bloqueo hormonal total a la radioterapia mejorará la supervivencia global y la inclusión de ganglios linfáticos de forma electiva en todos los pacientes de alto riesgo, aunque estoy seguro que casi la gran mayoría de los que estamos aquí presentes decidimos incluirlos, pues permanece aún controversial. Lanzo una pregunta. ¿Debemos de tratar ganglios pélvicos de forma electiva en aquellos pacientes con cáncer de próstata y características desfavorables de falla ganglionar? Hoy por hoy la guía NCCN recomienda que puede ser considerada en aquellos pacientes de riesgo intermedio desfavorable y debe de ser considerada en aquellos pacientes de alto y muy alto riesgo. Sin embargo, también las guías NCCN recomiendan la parte en aquellos pacientitos con enfermedad localmente avanzada de alto y muy alto riesgo, también recomienda el uso de campo localizado. Es decir, las guías NCCN todavía no terminan de ponerse de acuerdo de cuál es el mejor tratamiento para este tipo de pacientes. Sin duda es un tópico que es de gran debate entre los radiooncólogos del mundo y el escalamiento de dosis, pues de alguna manera ha logrado mejorar la sobrevida libre de falla bioquímica y no la supervivencia global, lo que nos hace considerar que contemplar únicamente el control local como estrategia para buscar la cura es inadecuado. Por lo tanto, el control regional y el control sistémico deben de ser asegurados. Siendo así, la irradiación electiva ganglionar pudiera potencialmente beneficiar a este tipo de pacientes al, permítanme usar este término, esterilizar la enfermedad microscópica a nivel de la pelvis. Así, la irradiación ganglionar electiva es recomendada en prácticamente todos los tumores, cabeza y cuello, mama y muchas otras enfermedades. Sin embargo, en próstata, la realidad es que la aceptación de su uso ha ido disminuyendo, prácticamente dramática a lo largo de la evolución de la enfermedad. Sin duda hay múltiples estudios que nos pueden ayudar a dilucidar este tipo de pregunta. Esta es una tabla en donde trato de poner cada una de las características y de alguna manera ha sido controversial, algunos estudios positivos, algunos otros negativos. Los que son más recientes de alguna manera establecen que sí, la radioterapia pélvica mejora la sobrevida libre de falla bioquímica, sobre todo en aquellos pacientitos con riesgo de involucro ganglionar mayor al 30%.
sin diferencias ya en las últimas estudios presentados por la doctora Mantini en 2019, prácticamente sin diferencias en cuanto a toxicidad. ¿Qué aprendimos de los estudios retrospectivos? Pues que su interpretación es sumamente compleja en relación a múltiples factores. Dosis subóptimas, heterogeneidad de los criterios en cuanto a selección de grupos de riesgo, falla bioquímica, técnicas de tratamiento, uso de bloqueo androgénico total. Aprendimos que sí, la radioterapia mejora la sobrevida libre de falla bioquímica en aquellos pacientes con riesgo de involucro ganglionar incrementado, no mejora la supervivencia global y efectivamente hay un mayor riesgo de toxicidad gastrointestinal, sobre todo con el uso de técnicas 2D y 3D. En series más recientes, como la presentada por Parry en el 2019, que es una de las series más grandes, mostró resultados de 3.845 pacientes tratados con IMRT, escalamiento de dosis e inclusión de ganglios pélvicos de manera electiva, sin encontrar diferencias en cuanto a toxicidad. Es importante hacer notar que más del 50% de la población no tuvo un impacto negativo en la calidad de vida. Sí hay estudios prospectivos, 3 estudios prospectivos característicos que intentaron responder la pregunta que nos estamos haciendo hoy en esta mañana. No voy a tocar solamente algunos puntos. RTOG 7706 es uno de los estudios más antiguos que intentó buscar la respuesta. No encontró ventajas en cuanto a supervivencia global ni en cuanto a sobrevida libre de progresión. Sí encontró prácticamente que en cuanto a las críticas, pues prácticamente fue un estudio muy pequeñito en la era preantígeno prostático. Más del 70% de los pacientes eran enfermedad de bajo riesgo y no evalúa, por lo tanto, el papel de la radioterapia electiva nodal en pacientes con características desfavorables. El doctor Mark Roach, a través de su estudio RTOG 9413, pues presentó la serie más grande que en el primer punto de corte a los 4 años, pues prácticamente sí encontró ventajas de incluir la radioterapia pélvica asociada al bloqueo adyuvante en relación a sobrevida libre de progresión de 60%, comparándola prácticamente con los otros grupos de riesgo en donde incluía campo localizado, campo extendido y también evaluaba el papel del bloqueo adyuvante y el adyuvante. En la actualización a 6.6 años, pues prácticamente resultados sorprendentes. Radioterapia pelvis con el bloqueo adyuvante sorprendentemente disminuyó de manera significativa la supervivencia global y esto pues en relación a la corta duración del VAT y a nula o nulo beneficio de la terapia de supresión androgénica concomitante con radioterapia. Cuando se hace el análisis de sobrevida libre de progresión con la definición de Astro, que es la que estableció el protocolo, pues no hubo diferencias y este estudio pues no esperaban ellos que el efecto en el tamaño de campo pudiera impactar. Cuando se hace un análisis posterior introduciendo la fórmula de falla bioquímica o la definición de falla bioquímica de Phoenix, pues sí hay una ventaja en cuanto a sobrevida libre de progresión con estadística significativa a favor del campo pélvico, por lo que campos extensos asociado a VAD adyuvante nos da una mejor sobrevida libre de progresión. Y lo titularon, pues, interacciones en cuanto al tamaño de campo y a una evento hormonal. Prácticamente estas interacciones, pues, las podemos traducir como una respuesta inmunomoduladora de la supresión androgénica. Todo esto sustentado por los estudios de Mercader, en donde encontraron infiltración de células TCD4 en la próstata y ganglios prácticamente a las 3 o 4 semanas del inicio de la terapia androgénica. Y obviamente se traduce en una mayor apoptosis en campos extensos asociados de VAD neoadyuvante. Por último, el estudio francés es un estudio también aleatorizado, fase 3, comparó 446 pacientes y no encontró diferencias en sobrevida libre de progresión y sobrevida global. Las principales críticas es que utilizaron un campo pélvico con un límite superior bastante controversial, dejando el límite superior en S1, S2, y pues más del 55% de los pacientes tenían enfermedad o riesgo de involucro ganglionar menor al 15%. Utilizaron una definición de Astro que ya para esa fecha había demostrado tener una menor sensibilidad y especificidad para falla y riesgo de muerte con el uso de hormonoterapia comparada, por lo que este tipo de estudio no debe de utilizarse como una prueba en contra para la realización o no de la radioterapia electiva nodal. Y pues aprendimos también de los estudios prospectivos que la interpretación continúa siendo compleja, interacciones inesperadas, tamaños de campo, violaciones de protocolo, definición de falla, es decir, son múltiples las características que hacen que la evidencia actual fase 3 no pueda ayudarnos a contestar la pregunta. Si aprendimos que existe una evidencia insuficiente para poder obtener conclusiones. Así podemos aprender para poder hacer el diseño de los siguientes estudios. Solo incluir pacientes con un riesgo de involucro ganglionar incrementado, definir de forma clara qué es una falla bioquímica, en grupos donde utilicemos campo pélvico establecer límites de delineación correctamente aceptados,
entregar dosis óptimas a radiación a próstata y el uso de BAT neoadyuvante, concomitante y adyuvante, pero en ambos brazos. Aprendimos también que no hay diferencias significativas en cuanto a toxicidad, siempre y cuando utilicemos técnicas altamente conformales. Y cuando pensábamos prácticamente que todo estaba perdido, la realidad es que no, si hay una luz al final del camino y vienen dos estudios, el RTOG0924, nuevamente por el doctor Mac Roach, en la actualidad lleva reclutado 2.692 pacientes, la realidad es que se completará hasta julio del 2031, esperamos pronto tener algún estudio preliminar. Algo importante es que el límite superior del campo pélvico lo dejan en L4 y L5 y un poquito más adelante comentaré alguna situación. El Reino Unido también a través del estudio Pivotal Boost está evaluando el papel de la radioterapia pélvica, adicionando si existe o no beneficio del incremento ultrafocal con braquiterapia guiado por resonancia magnética multiparamétrica. Sí hay estudios retrospectivos en el ámbito posoperatorio y obtuvieron un modesto pero consistente beneficio a favor del uso de radioterapia pélvica. Estudios prospectivos en el ámbito posoperatorio, sí. En Astro 2018 se presentó el Sport Trial por el doctor Alan Pollack, evaluando el papel de la radioterapia lecho sola, lecho más bloqueo más radioterapia pélvica, encontrando una ventaja en la supervivencia libre de progresión a favor del grupo de radioterapia con inclusión de campo pélvico, con estadística significativa. Este beneficio también se mantuvo para este grupo de pacientes en la reducción del riesgo de metástasis y todavía no hay una ventaja en cuanto a la supervivencia global. En cuanto a toxicidad, llama la atención que sí, con técnicas altamente conformadas, prácticamente no vemos diferencias en cuanto a morbilidad gastrointestinal y genitourinaria, pero sí alcanzamos a ver incremento en la incidencia de morbilidad a nivel de la médula ósea manifestada por linfopenia, obviamente en contra del uso de la radioterapia pélvica. Así, el estudio SPORT es la evidencia más sólida que respalda el uso de la radioterapia pelvis y evidentemente el número necesario para poder prevenir un evento de progresión es razonable. En 5 años son solo 6 y pues es evidencia de una disminución robusta del riesgo de metástasis a distancia. Surgen dos cuestionamientos: ¿existirá algún punto de corte del antígeno prostático por debajo del cual no se necesite la radioterapia pelvis? Y obviamente el factor del PET en el toma de decisiones. Para poder hacer esto, pues recordando que el drenaje linfático de la próstata sigue 4 vías principales, y si nosotros queremos decir que el drenaje primario consistirá pues al menos en ilíacos internos, obturadores presacros e ilíacos externos. Por lo tanto, no existe una nomenclatura internacional para estas vías linfáticas como ya está en otras neoplasias. Pongo el ejemplo de cabeza y cuello. Con el boom de todos los estudios quirúrgicos que evaluaron el papel de la linfadenectomía extendida, surgió hace algunas semanas este estudio para evaluar el rol del PET con PSMA y el ligando de galio 68 para tratar de identificar los sitios de falla. Head et al. Encontró que el 63% de los ganglios metastásicos en una serie quirúrgica que fueron positivos se encontraron fuera de la región en donde estaban los templetes de la linfadenectomía estándar. 37% de los pacientes tuvieron falla a nivel de los ganglios ilíacos comunes y 50% de las recurrencias están también fuera del campo de tratamiento de radioterapia utilizando templetes como RTOG o las guías de delineación de pivotal. El sitio más frecuente nuevamente también los ganglios ilíacos comunes, por lo que este autor tuvo como propósito en este estudio sumamente interesante evaluar la distribución anatómica de los ganglios detectados mediante el uso de PET en pacientes con radioterapia. Una vez que hicieron esta localización, se estableció la correlación de estos pacientes N positivos por PET y su distribución anatómica en relación a las definiciones de delineación de ganglios, sobre todo pues aquellas utilizadas en el estudio francés, las guías actuales de la RTOG y el RTOG 0924, que recordemos dejaron el límite de campo en L4 y L5. Esta imagen es sumamente representativa y nos dice muchas cosas que ya sabíamos. El riesgo de falla ganglionar a nivel de los ilíacos internos es del 25%, nada nuevo, ilíacos externos 20%, obturadores 11% y presacros 7%. Aquí la realidad es que todavía no tenemos ningún evento nuevo, pero llama la atención que a nivel de justo por debajo de la bifurcación, justamente L4 y L5, 19.5% de los pacientes sometidos a PET tuvieron falla ganglionar en ese sitio. Es por eso que cuando este autor hace la correlación de los ganglios pélvicos positivos y hace la fusión
en la creación de volúmenes basados en la definición del estudio francés de la RTOG y del RTOG 0924, observemos, Guetug 01 utilizó S1, S2. Las guías actuales de la RTOG recomiendan L5, S1 y RTOG 0924 proponen el incremento en el límite cefálico. ¿Qué podemos aprender de este estudio? Bueno, es un estudio retrospectivo con limitantes inherentes a su diseño. No podemos tener acceso a una verificación histopatológica, que sería el gold estándar. No se puede excluir el riesgo de falsos positivos, pero sí demuestra un claro beneficio del uso del PET en la definición de volúmenes. Sugiere que las guías internacionales vigentes son insuficientes para cubrir todos los ganglios y recomienda que incrementar el límite craneal de L4 a L5 puede mejorar la precisión aproximadamente en un 20%. Sin duda es un tema relevante, nuevo, que debe de tomarse estos resultados con precaución y esperar el resultado del estudio prospectivo que ya está corriendo. En el Astro Annual Refresher Course realizado en el 2018, le hicieron esta pregunta a todos los radiooncólogos asistentes y preguntaron si en pacientes con cáncer de próstata de alto riesgo incluían a los ganglios pélvicos. 69% dijo que sí. ¿Qué hacemos nosotros en siglo XXI? Todos los pacientes con riesgo mayor del 15% de riesgo de involucro ganglionar los incluimos. Aquellos pacientes con características desfavorables de alto y muy alto riesgo. Pros y contras. Pros, mejora la sobrevida libre de falla bioquímica, mejora la sobrevida libre de progresión asociado al BAT neoadyuvante. Es importante hacer notar que los estudios aleatorizados que demostraron no beneficio de incluir la radioterapia pelvis no pueden ser utilizados como pruebas en contra de la misma. La radioterapia ofrece perfiles de toxicidad genitourinario y gastrointestinales similares y no hay incremento en cuanto a la tasa de mortalidad o complicaciones asociadas a linfopenia. ¿Qué contras tenemos? No mejora la sobrevida global. Si somos tajantes, los estudios aleatorizados no demostraron beneficio. Hay un incremento considerable de la toxicidad gastrointestinal y genitourinaria con uso de radioterapia no IMRT y incremento en cuanto a la linfopenia. Muchas gracias. Muy bien, le agradecemos su excelente presentación al doctor Mario Ponce Viveros. Y bueno, continuando en el tenor de la radioterapia y las directrices de la misma en aras de mejoría en el control local y supervivencia de los pacientes, hablaremos del tema de metástasis en sistema nervioso central. Con el tema de inmunoterapia y radioterapia en metástasis en sistema nervioso central, el timing importa. Para eso contamos con el experto, el doctor Luis Héctor Vallardo López, vicepresidente de Somera, jefe de servicio de radioterapia del Centro Médico Nacional de Occidente en Guadalajara. Les hago el recordatorio que todas las preguntas y comentarios se viertan en el sitio correspondiente para al final del módulo hacer una mesa de discusión. Le damos la palabra al doctor Luis Héctor Vallardo López para la presentación ya mencionada. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Gracias, doctor Félix, y gracias también al comité organizador. Para mí es muy importante compartir este tema, ya que es algo que estamos nosotros viendo en el día a día y donde podemos nosotros constatar con todo el advenimiento y todas las ventajas que ha tenido el manejo de sistémico, sobre todo, que ha habido realmente avances importantes y de ninguna manera la radioterapia, en este caso, el manejo de las metástasis cerebrales, no se parece para nada a lo que nos tocó o lo que me tocó a vivir como residente hace algunos años ya, no muchos, y vemos pues que las metástasis cerebrales continúa siendo el tumor intracraneal más frecuente por mucho. Esto se mantiene a nivel internacional. Se dice que de un 30 a 35% de todos los tumores cerebrales van a corresponder a metástasis cerebrales, y en México en promedio se diagnostican de 128 a 150 mil casos al año. Sabemos pues que las patologías que con más frecuencia van a tener riesgo de metástasis cerebrales va a ser pulmón, mama, melanoma, donde melanoma destaca porque hasta hay series que mencionan que hasta el 50% o más de los casos van a presentar metástasis cerebrales en algún momento. Ya mencionábamos pues que esto ha venido cambiando con el avance que ha habido a nivel general en el manejo oncológico, donde la cirugía
la radioterapia en cualquiera de sus modalidades, pero especialmente la terapia sistémica y el resto de los tratamientos como tal, especialmente también las terapias blanco en los últimos años, ha venido a cambiar este concepto y estamos hablando ya de una enfermedad crónica, contraria a lo que veíamos nosotros, una expectativa de vida muy corta, probablemente hace 20 años. Algo que debemos, a manera de introducción, también recordar que no todos los pacientes con metástasis cerebrales van a englobarse en el mismo saco. Disculpa, Luis, no vemos tu pantalla compartida de tus diapos. Disculpa. Déjame ver qué pasó aquí. ¿Ahí se ven? No se ve. Permíteme. Porque hace rato en la prueba no había habido problema. ¿Ahí? Sí, ahí está bien. Ok. Entonces, gracias. Una disculpa por eso. Mencionábamos pues que algo que es muy importante es el establecer lo que viene siendo el individualizar a cada paciente. No podemos englobar a todos los pacientes con metástasis cerebrales dentro de un mismo grupo. Debemos de tomar en cuenta, y esto es muy, muy importante cada vez más, el poderlo etapificar de manera adecuada, ya sea por medio de la clasificación de la RTOG o del GPA, que también para nosotros es cada día más útil, para ver a qué tipo de paciente realmente vale la pena ofrecer todo este tipo de terapias y qué paciente, desgraciadamente, va a caer dentro de un terreno paliativo. Como todos ustedes saben, la elección de manejo, pues ya lo mencionábamos, depende del estado funcional, la supervivencia, el control local, si hay enfermedad a distancia diferente, y algo que cada día también cobra más relevancia es la preservación neurocognitiva, y de esto parte donde cada día hay técnicas, y en nuestro campo de la radioterapia no es la excepción, donde vemos la tendencia a terapias más focales, como puede ser, por supuesto, la radiocirugía o aquellas técnicas con preservación de hipocampo. Sin embargo, este no es el motivo principal de la charla del día de hoy. Por lo tanto, pasaremos pues en breve a revisión de esto. La radioterapia cráneo total, su utilidad está demostrada, ya mencionamos cada día, no es que se utilice menos, pero cada día son casos probablemente seleccionados los que van a pasar a esta terapia. Y las ventajas de la radiocirugía, todos las conocemos también, va a permitir controlar o buscar un control de la metástasis cerebral en una sesión ambulatoria. Generalmente la definición de radiocirugía sería en una sesión, aunque sabemos que ya la radioterapia estereotáxica hipofraccionada cobra mayor relevancia día a día. ¿Qué nos va a permitir estas modalidades? Nos va a permitir preservar, por supuesto, además la función neurocognitiva. Algo muy importante, no interfiere con la aplicación de otros tratamientos oncológicos, tomando en cuenta que el tratamiento es de un solo día y la recuperación pues es prácticamente inmediata. Nos va a permitir tratamiento de lesiones pequeñas, profundas o en áreas elocuentes. Y bueno, existe y hay estudios demostrados también de costo-beneficio de las ventajas que puede tener el manejo de la radiocirugía en aquellos pacientes que sean candidatos. Ya mencionábamos también el uso de la preservación de hipocampo, con el uso de memantina especialmente, donde ha habido avances y está demostrado que puede haber un avance en cuanto a la función neurocognitiva. Ventajas de la radiocirugía va a ser el tratamiento de la enfermedad macroscópica, caso contrario de la preservación de hipocampo, de la radioterapia con preservación de hipocampo, que va a ayudar a tratamiento de la enfermedad oculta. Los costos, esto es tema de debate. Por el momento se considera que la radiocirugía probablemente sea de mayor costo. Ya mencionamos que no va a retrasar el tratamiento sistémico como tal la radiocirugía. Y bueno, la función neurocognitiva, donde nada más técnicas, es una de las ventajas. Pasando directamente al tema, el timing importa, la secuencia como tal va a importar, y la respuesta es sí, contrario a lo que hasta hace pocos años se desconocía. Debemos recordar los antecedentes de esta combinación de manejo. Principalmente esto nace con el uso cada vez mayor del
ipilimumab como tal, un CTLA4, un agente, donde de todos conocidos es que mejoraba la supervivencia, especialmente en melanoma, demostrado en estudios fase 3, y se vio que en algunos pacientes donde no era el interés principal, pero que tenían enfermedad al sistema nervioso central, había algunas respuestas. De ahí empieza a llamar la atención la utilidad que pudiera tener este medicamento en el manejo o en el control de la enfermedad a nivel del sistema nervioso central. El medicamento como tal es aprobado desde el 2011. Ya mencionamos la frecuencia de la actividad de metástasis de sistema nervioso central en melanoma. Y bueno, uno de los primeros que pudo demostrarlo fue Margolin, la actividad que pudiera tener este medicamento a nivel del sistema nervioso central. Y además algo muy interesante, que se empezó a describir un probable efecto abscopal posterior a la radiocirugía, en este caso de metástasis cerebrales, y se empezaban a hablar de supervivencias que eran inalcanzables hasta antes de estos medicamentos, incluso hasta de 21.3 meses en promedio. ¿Cuáles son las ventajas principales que se empezaron a describir esto ya desde el 2000, a principios de la década ya pasada? La radioterapia, sabemos, puede funcionar como un inductor para el sistema, conduciendo a la destrucción citotóxica mediada por células T. Va a haber un daño en la barrera hematoencefálica, las células endoteliales, que pudieran facilitar el tratamiento sistémico como tal, y con la terapia combinada estos cambios pueden exacerbarse. Hubo también cambios reinducidos demostrados, caracterizados por astrocitosis, infiltración de la pared por linfocitos T. De ahí pues que empieza el boom de esta terapia como tal. Y bueno, algunos de los trabajos más importantes que voy a compartir con ustedes es como este de La Lirú, donde él básicamente en pacientes de melanoma, pulmón y riñón empezó a estudiar todas las opciones que había, tanto de PDL1 como CTLA4, y las opciones que habría tanto de vacunas, de inhibidores de checkpoints como tal, e incluso esteroides, que como sabemos puede tener incluso un efecto deleterio, contrario a los demás, donde sí se ha visto que pudiera haber bastantes ventajas en su uso o en su combinación. Siguiendo con esta, aquí algo de lo más importante como tal sería también el comentar la parte. Se ve en general que los CTLA4 como tal son los que mejor o más frecuentemente se ha observado el efecto abscopal. Esto, sin embargo, concretamente este punto no ha podido ser del todo demostrado qué pacientes o qué características deben de tener estos pacientes para presentar el efecto abscopal. En los PDL1 como tal se ha visto un mejor control local en específico, y algo que empieza a dilucidarse a través de estos estudios es que había ya demostrado que esto era mejor cuando se utilizaba posterior a la radioterapia, es decir, a la administración de estos medicamentos posterior a la radioterapia. Algo que es muy importante también mencionar: la gran mayoría de estos artículos manejan en forma indistinta la radioterapia, ya sea incluso con cráneo total, con radiocirugía o bien con radioterapia estereotáctica hipofraccionada. En ambos se mantiene estos cambios que mencionábamos, donde la radioterapia modula la expresión de antígenos tumorales, modificando este microambiente tumoral. Va a facilitar la acción de la radioterapia al dirigir y modificar las poblaciones de células T, en este caso la inmunoterapia, y como tal se habla pues de un sinergismo. Otro estudio del grupo alemán, como tal, ellos empezaron ya a ser más específicos. Eran series de casos de sus instituciones, donde el objetivo era evaluar la supervivencia en pacientes con metástasis cerebrales de melanoma tratados ya sea con cráneo total o radioterapia hipofraccionada más IPI, y ipilimumab. Y en este caso ya ellos, aquí podemos ver que sí había una diferencia significativa en cuanto a la supervivencia en ambos grupos. Esta mediana de supervivencia general era de 11,3 meses a favor del grupo de IPI, después de la radioterapia en todos los casos, y la mediana de supervivencia libre de progresión del sistema nervioso central era de 6,2 meses a favor de este mismo grupo. Y los pacientes que recibieron, en este caso, el ipilimumab previo a la radioterapia, presentaron similares efectos respecto al grupo control. Esto es muy importante, ya que ellos
El subgrupo de pacientes histórico de su institución lo compararon con los pacientes que recibían el medicamento previo a la radioterapia y se vio que no tenía prácticamente beneficio, ya que, insisto, este era comparado con el grupo control de ellos. Entonces, este es uno de los primeros artículos donde empezaba a evidenciarse ya de manera más objetiva el beneficio de la terapia posterior a la radioterapia o radiocirugía. En este caso, en el segundo artículo de Pomeranz, el objetivo era evaluar la sobrevida de pacientes con metástasis cerebrales por melanoma, posterior a resección quirúrgica y posterior a tratamiento con radioterapia e inmunoterapia. Era un grupo mayor, 171 pacientes, donde aquí este artículo en particular es muy interesante porque además el grupo, si bien es pequeño, como tal estamos hablando de 7 pacientes, donde 11 pacientes recibieron después del manejo con radioterapia la inmunoterapia. Lo interesante de este grupo, donde se mantiene el beneficio del medicamento posterior a la radioterapia, como pueden ver en la curva, pero lo interesante es que además lo complementaron con un estudio en ratones donde ellos querían demostrar realmente cuál era el beneficio que pudiera tener la administración de estos medicamentos para demostrar si realmente existía este sinergismo que hablábamos, y concluyen que sí, el crecimiento tumoral fue mejor en el grupo. Implantaron en ratones células tumorales, en este caso de melanoma, y se administró el tratamiento de la radioterapia, demostrando pues el efecto que se ha venido manejando, donde existía una desregulación genética que involucra señalización apoptótica, en este caso modulada por mecanismos inflamatorios, principalmente a nivel de cadenas kappa. Entonces, la secuencia de tratamiento, ellos como tal concluyen que puede tener diferentes resultados en estos pacientes, pero nuevamente ellos son a favor, en este caso, de utilizar la terapia, la inmunoterapia posterior a la radioterapia. Bien, en este artículo de la importancia, ese era el título como tal, importancia de la secuencia de la inmunoterapia con la irradiación craneal en melanoma. Podemos ver también este grupo de Raman y colaboradores. Esto era de tipo retrospectivo, y el objetivo era determinar la significancia temporal de la inmuno en cuanto a progresión, sobrevida y toxicidad, donde aquí también hubo un detalle muy importante que vamos a revisar. Fueron 74 pacientes, todos tratados con, aquí sí, con radioterapia estereotáctica hipofraccionada. 35 pacientes recibieron la inmunoterapia de manera concomitante. La definición de concomitancia también es algo que vamos a ver que puede variar de artículo a artículo, aunque la mayoría lo habla dentro de los 30 días posterior al evento de antes o posterior a la radiocirugía, o a la radioterapia, perdón. En este grupo como tal podemos ver una mediana de sobrevida general de 13.9 meses, una mediana de sobrevida libre de progresión de 2.9 meses. La primera como tal general es 17.8 en la concomitancia contra 11.6 en la no concomitancia. Algo que es importante aquí es destacar que en el grupo de la concomitancia había una progresión intracraneal temprana dentro de los primeros 60 días mayor que el grupo de la no concomitancia. Sin embargo, esta tendencia cambió, las curvas se invirtieron a mayor plazo, y algo que también destaca es que el grupo donde hubo esta recurrencia como tal, el grupo donde no hubo la recurrencia temprana, en caso de que hubiera una recurrencia, iba a ser con una sola metástasis, contra el grupo que no era de concomitancia, donde la presentación era con metástasis múltiples. De ahí pues que, si bien llama la atención que es el único artículo que lo comenta como tal, que es desfavorable en cuanto a la aparición de lesiones tempranas en un subgrupo de pacientes, no encuentran ellos una explicación como tal. Puede ser, alguna de las explicaciones que dan es la diferencia que puede haber en el uso de medicamentos anti-BRAF o no, de los pacientes que lo presentaban. Sin embargo, esta tendencia se invierte a largo plazo, nuevamente insisto, donde la presentación de metástasis iba a ser única cuando se presentara en el grupo de la concomitancia.
De ahí pues que el uso de la inmunoterapia y radioterapia no se asoció, algo muy importante también, a tasas elevadas de radionecrosis, que es algo de lo que también se ha cuestionado, y en general vamos a ver que la radionecrosis como tal se mantiene en cifras muy similares a cuando no se utiliza este tipo de terapias. En este caso fue de 14.3 para la concomitancia y 17.9 para el grupo de no concomitancia. Los pacientes con melanoma metastásico pueden mejorar la sobrevida con la inmunoterapia, sin embargo, hay datos limitados, en este caso, concluyen los autores en cuanto a la seguridad. Sin embargo, la gran mayoría de los artículos, insisto, hablan de que es un tratamiento bastante seguro. No es, en este caso, una revisión de la literatura, donde pueden ver ustedes en el cuadro marcado en rojo, donde no existe realmente un consenso todavía sobre la secuencia ideal de tratamiento, los estudios son heterogéneos, y algo que llama la atención también es que por fin parece haber un acuerdo en cuanto a la concomitancia, que sería de aproximadamente 30 días. Los resultados, insisto, son heterogéneos y el uso de la concomitancia o inmunoterapia posterior en este caso, radiocirugía, se observó, como pueden ustedes también observarlo, que han presentado mejores resultados comparados con el tratamiento inicial de inmunoterapia seguido con la radiocirugía en cuanto a sobrevida general y sobrevida libre de falla. De ahí pues que vemos que la tendencia de todos estos trabajos es a utilizar esta terapia posterior al evento de la radioterapia, ya sea con radiocirugía o cualquiera de las otras modalidades. A manera de conclusión, en algunos de esos estudios la concomitancia se ha asociado a mayor toxicidad. En estudios más recientes no se han demostrado diferencias significativas y los datos no son concluyentes. En respecto a esto, también puede haber una explicación, es que los primeros estudios se hablaba incluso de tratamientos con radioterapia holocráneo, mientras que en los últimos, probablemente la última década, estamos hablando ya de tratamientos más focalizados, ya sea con radiocirugía o con radioterapia en condiciones estereotácticas hipofraccionadas. En términos de recurrencia, fue menor definitivamente en el grupo de la concomitancia. Uno de los trabajos probablemente con mayor número de pacientes es este de Linda Chen, donde hubo un análisis retrospectivo de pacientes con cáncer de pulmón, de células no pequeñas, melanoma y riñón, es decir, aquí sí fueron 3 diferentes histopatologías tratados con radiocirugía, en este caso, o radioterapia hipofraccionada, más más cualquiera de las terapias de inhibidores de checkpoints. Objetivo era evaluar la sobrevida libre de progresión y sobrevida general, así como la toxicidad, y se definió la concomitancia, a diferencia de los previos, como dentro de las 2 semanas posteriores al evento de la radioterapia. Fueron 260 pacientes, 181 que se trataron con radiocirugía o radioterapia hipofraccionada, contra 79 donde hubo el evento como tal de manera concomitante, recordándolo esto de las primeras 2 semanas posteriores. Podemos ver que las tasas de toxicidad aguda fueron prácticamente muy similares, no hubo diferencia como tal, que era algo de lo que pudiera esperarse por haber llevado el evento o el medicamento más cercano al evento de la radioterapia. Todos los resultados oncológicos evaluados fueron mejor definitivamente en el grupo de la concomitancia y esto podemos verlo de manera bastante significativa. Y como tal, pues le mencionábamos, era la serie más amplia publicada hasta este momento que demuestra que la concomitancia se asocia a una menor incidencia de nuevas metástasis intracraneales. Esto contrario a lo que se había mencionado en el artículo previo, aquí no hablan de algún subgrupo como tal que hubiera presentado mayor índice de metástasis tempranas. Los resultados son favorables en sobrevida en la enfermedad metastásica a nivel del sistema nervioso central en estas histologías comentadas, aunque la mayoría de los pacientes en el grupo de la concomitancia tenía como primario melanoma, es decir, el grupo de melanoma sigue siendo el que predomina y esto pues es obvio por la misma naturaleza de la enfermedad. Los últimos dos artículos, como tal, de Petrelli, que era un metaanálisis donde se empezaron a evaluar 305 trabajos para finalmente concluir con 33 que reunían realmente los criterios para ser evaluados de manera objetiva. Pueden ver aquí incluso que están algunos de los que hemos comentado previamente. Estos definitivamente son los artículos más importantes como tal. Está el de Raman, está el de Chen, donde pueden ver que es muy variado en cuanto al tipo de
del origen como tal de las instituciones, pero en la mayoría de ellos se mantiene este beneficio como tal de la concomitancia o bien el utilizarlo posterior a la radioterapia. 3 estudios evaluaron la combinación de radioterapia e inmunoterapia antes, durante y después. Solamente 4 publicaciones no observaron diferencia en supervivencia en cuanto a la secuencia de los tratamientos, y algo muy importante, en el resto de los estudios el beneficio definitivamente fue a favor a la secuencia de radioterapia e inmunoterapia o bien a la concomitancia. Nuevamente aquí podemos hablar de que la concomitancia la mencionan dentro de un promedio de 30 días. Ya para terminar, podemos decir que la sobrevida se prolonga con la combinación de ambas modalidades. El control local se correlaciona con la sobrevida general. Existe un impacto de acuerdo a la secuencia de tratamientos con los mejores resultados en el grupo de radioterapia antes que la inmunoterapia o bien en concomitancia. Sin embargo, no podemos hablar todavía de que estos estudios sean completamente maduros. Tenemos limitaciones como la heterogeneidad de los estudios, con características de los pacientes diferentes, que son la mayoría, más bien todos, son estudios retrospectivos. Por lo tanto, existe un sesgo en la selección de pacientes jóvenes asintomáticos incluso, para recibir el tratamiento concomitante. Es decir, aquí también, como no hay un control como tal de los grupos, sí puede ser que haya un sesgo en la selección de estos pacientes que van a recibir o no el manejo combinado, y la histología más estudiada continúa siendo melanoma, que sabemos que también en su historia natural va a variar con respecto a las otras patologías. Sin embargo, a diferencia de la última presentación que tuve oportunidad de compartir con ustedes, ya existe mayor evidencia en este momento a favor de la concomitancia o bien de administrar este tratamiento posterior a la radioterapia o radiocirugía. Con eso terminaría la participación, agradeciendo su atención. Ok, agradecemos. Gracias, doctor Vallardo, por su excelente ponencia, por darnos la oportunidad de conocer un poco más sobre las especificidades del tratamiento de radioterapia e inmunoterapia, que es un tema tan actual. Ahora continuamos el módulo de radioterapia con el doctor Armando Félix, que como todos conocemos es médico adscrito al servicio de radiocirugía del Hospital de Oncología de Centro Médico, es profesor titular en el posgrado de radiooncología del Hospital de Oncología y es también en este momento el presidente de la Sociedad Mexicana de Radioterapeutas. El doctor Armando Félix nos deleitará con la plática sobre el manejo del cáncer de próstata oligometastásico. Adelante, doctor Félix. Ok, muchas gracias por la presentación, doctora Jessica. Excelentes presentaciones del doctor Mario Ponce y del doctor Luis Vallardo, vicepresidente de Somera. Y pues regresando al tema de metástasis y de próstata, el día de hoy hablaré de un tema bastante relevante e innovador en relación al manejo del cáncer de próstata oligometastásico. Sabemos que hay dos estudios ya pivotes que han demostrado que el manejo de las oligometástasis es fundamental. El primer estudio que se publicó por Liengar en 2018, que habla del papel de la radioterapia de consolidación para cáncer de pulmón de células no pequeñas limitado metastásico. Amigo, el estudio del doctor Gómez publicado en el 2019, el SBRT Comet, en relación a la terapia de consolidación. Por favor, prenda su cámara. Perdón. Sí, en relación al manejo de pacientes oligometastásicos, mencionaba el antecedente de estos dos estudios, el estudio de Liengar del 2018 y el estudio del doctor Gómez del 2019, el SBRT Comet, en relación al manejo de los pacientes con oligometástasis. Pero aterrizando en el escenario de cáncer de próstata, podríamos mencionar sí o no a la terapia local para cáncer de próstata oligometastásico. El cáncer de próstata metastásico ha sido tradicionalmente tratado con bloqueo androgénico total o con terapia sistémica sola, pero la cuestión de la enfermedad oligometastásica plantea la cuestión si se debe realizar una terapia local
ya sea prostatectomía radical o radioterapia de próstata, y varios ensayos en fase 3 deberían o han demostrado mejorar la comprensión de la enfermedad metastásica y conducir a una mejor atención de nuestros pacientes. Bueno, previamente en la diapositiva vemos el manejo clásico que se realizaba a los pacientes con enfermedad metastásica, oligometastásica limitada, pues en un escenario de metástasis óseas múltiples o con recurrencia a la próstata, pues manejarlo solamente con bloqueo androgénico total y no tratar a la próstata. Y en el terreno ya actual del manejo de oligometástasis, pues ya damos una terapia dirigida a las metástasis, damos manejo quirúrgico, radiamos la próstata y lo asociamos, sí o no, con bloqueo androgénico total. En este sentido, la hipótesis oligometastásica, ya mencionada previamente en una sesión previa de Somera, es una consecuencia atractiva de la presencia de un estado oligometastásico clínicamente significativa en el que algunos pacientes así afectados deben ser susceptibles a una estrategia terapéutica curativa. Esta teoría o esta hipótesis oligometastásica del doctor Hellman y Weisselbaum realmente ha cambiado el paradigma de los pacientes con enfermedad oligometastásica, tanto de cáncer de próstata como en otros escenarios. Entonces, si la progresión oligoclonal conduce a metástasis generalizadas, como lo vemos aquí, después de establecer una terapia de novo, ya sea con cirugía o radiación, se alcanza una respuesta completa, pero por mala fortuna hay una enfermedad oligoprogresiva con una progresión oligoclonal y con una enfermedad sistémica, pues obviamente la terapia de consolidación de la enfermedad oligometastásica puede ser curativa. Entonces, ha cambiado realmente el manejo de estos pacientes y se ha roto el paradigma en relación al manejo de los pacientes oligometastásicos en cáncer de próstata, de tal manera que hay evidencia acumulada cada vez mayor que soporta la terapia local para consolidación de oligometástasis, como lo vemos aquí en este estudio del 2018, en donde se evaluó la supervivencia libre de bloqueo androgénico total y vemos que la terapia dirigida a la enfermedad metastásica versus a los pacientes que se sometieron a observación, pues tuvieron una diferencia importante. En relación al estudio que el día de hoy voy a describir, el estudio Oriol, es el estudio realizado por la Universidad John Hopkins de Baltimore, en Maryland, en relación a el manejo propuesto para los pacientes con enfermedad oligometastásica en cáncer de próstata. Ellos plantearon que comparado a observación sola, la SBRT disminuye la proporción de hombres con cáncer de próstata quienes experimentan progresión de la enfermedad a los 6 meses. De tal manera que este estudio eligió a pacientes con cáncer de próstata recurrente hormonosensible con 1 a 3 lesiones iguales o menores a 5 centímetros por tomografía computado gamagrama óseo, midió la duplicación del tiempo del antígeno prostático específico a menos de 15 meses, así como el estado general del paciente que fuera igual o menor a 2. Se aleatorizaron en un rango de 2 a 1 a SBRT u observación por 6 meses y se hizo un seguimiento cada 3 meses, incluyendo la exploración física y el antígeno prostático específico. También se midió por imagen, tomografía computada y gamagrama óseo a los 6 meses. Aquí hay estudios fundamentales correlativos en el protocolo de Oriole en relación a cómo midieron la respuesta. Se midió por imagen,
se midió a través de sangre periférica, a través de la respuesta inmune y a través de una biopsia líquida. Entonces vemos que el PET con PSMA, como ya lo mencionó el doctor Mario Ponce, es un estudio de imagen avanzado con un radiotrazador que se une a las células malignas prostáticas. En este estudio se hizo un estudio basal y a los 6 meses para medir la respuesta de los pacientes que se sometieron a SBRT. En cuanto al análisis de las células T o la clonalidad de las mismas, se hizo una secuenciación de DNA de los receptores específicos para células T, utilizando una prueba de inmunosecuenciación adaptativa, y se colectaron las células periféricas al basal y a los 3 meses en ambos brazos. También con la biopsia líquida se hizo un análisis del DNA tumoral circulante y se vio que había una alta sensibilidad usando la prueba de perfilado personalizado de cáncer mediante secuenciación profunda. Se colectó la sangre periférica basal a los 3, de forma basal a los 3 y a los 6 meses en ambos brazos. Y aquí está la forma en la que se organizó el estudio. De forma general, vemos que en observación se quedaron 18 pacientes y analizados o tratados con SBRT un número de 36 pacientes. Vemos las características de los pacientes, siendo la mayoría T2, T3, tenían ganglios negativos en la mayoría de los pacientes, en más del 80% de los casos no había ausencia de ganglios. El score de Gleason fue quizás significativamente un poquito más alto, un Gleason previo de 8 y en el grupo de SBRT de 7. Los pacientes en el grupo de observación se habían manejado al igual que en el grupo de SBRT con cirugía en más del 80%. Y el tiempo de la primera recurrencia fue de 22 meses en ambos grupos. El PSA basal fue prácticamente igual, de 7 en el grupo de observación, de 6 en el grupo de SBRT. Y el tiempo basal de el bloqueo androgénico total fue de 6 versus 8 meses en el grupo de observación y SBRT respectivamente. Entonces, ellos vieron que tenían que definir como resultado primario la progresión a 6 meses, definida como el incremento del PSA igual o mayor a 2 nanogramos por mililitro y es igual o mayor a 25% por arriba del nadir. Documentar nuevas metástasis por tomografía computada, resonancia magnética o gamagrama óseo, la presencia de progresión sintomática y el inicio de bloqueo androgénico total por cualquier razón. En este sentido, en cuanto a esta progresión a 6 meses que ya mencioné, la progresión a 6 meses en el grupo de SBRT en los 36 pacientes analizados fue del 19%, comparado con el grupo de observación que fue del 61%, obteniendo un valor estadísticamente significativo. Entonces vemos el impacto que tiene la SBRT en el manejo de las metástasis. Ahora, la SBRT, comparado con la observación, vemos que también mejora de manera significativa la supervivencia libre de progresión, como se ve en esta gráfica. La SBRT mejora significativamente también la supervivencia libre de falla bioquímica, obteniendo una P estadísticamente significativa. Se ve una diferencia bastante evidente entre el grupo que se sometió a radioterapia ablativa contra aquel que solo se vigiló. Entonces, la SBRT fue segura y bien tolerada de acuerdo a la versión 4 de los criterios de toxicidad o de efectos adversos. Solo hubo toxicidad grado 1 y grado 2 en un porcentaje mínimo de pacientes y no hubo toxicidad grado 3 o mayor en el resto de los pacientes. Entonces podemos concluir que la SBRT es un tratamiento seguro y efectivo para cáncer de próstata oligometastásico. Ahora, desde el punto de vista de imagen funcional,
el PSMA es altamente expresado, sabemos, por las células prostáticas, el antígeno de PSMA, como lo vemos en esta diapositiva, en un paciente con enfermedad oligometastásica a nivel ganglionar. Entonces, si hacemos una imagen convencional para elegibilidad y planeación del tratamiento, como se ve en este estudio de Rowe de 2019, en donde los pacientes quizás se documentó la lesión a través de gamagrama óseo o tomografía computada, pues vemos que las lesiones pues, son escasas, se encontraron solo 2, pero si utilizamos un PET con PSMA, cegado y obtenido en basal en el día 80, nos permite detectar y cubrir de forma adecuada lesiones ocultas ávidas al radiotrazador con PSMA. Entonces, de esta manera, pues los pacientes que tuvieron una cobertura de estas lesiones ávidas al radiotrazador con PSMA y se les hizo una consolidación total en este estudio que mencioné de 19 pacientes versus 16 a los cuales se les hizo una consolidación subtotal con manejo ablativo, vemos que pues dentro del brazo de la SBRT, la consolidación total de las lesiones ávidas al radiotrazador con PSMA mejoraron significativamente el periodo libre, la supervivencia libre de progresión, como lo vemos en esta gráfica. En relación a la consolidación subtotal, entonces, con SBRT en pacientes con enfermedad oligometastásica en cáncer de próstata 6 meses, se obtienen los resultados siguientes. 16% en aquellos pacientes que se consolidaron de forma total, de nuevas metástasis a 6 meses, versus en el grupo de los otros 16 pacientes, una incidencia de nuevas metástasis con una consolidación subtotal del 63%, obteniendo también un valor estadísticamente significativo. En relación a la consolidación total, en relación a la supervivencia libre de metástasis distantes, vemos igual de la misma manera que las lesiones que fueron tratadas contra las no tratadas, pues se obtuvo realmente una ventaja en relación a este aspecto de supervivencia. Entonces, la consolidación total con SBRT de las lesiones ávidas del radiotrazador con PSMA pueden alterar la evolución natural del cáncer de próstata oligometastásico. Ahora, en cuanto a la respuesta inmunológica, la secuenciación, como lo vemos en esta gráfica, de los receptores de células T que se midieron a nivel de sangre periférica, nos hace cuestionarnos. ¿Hay características inmunológicas pronósticas o predictivas al inicio del estudio? ¿La SBRT induce una respuesta inmunitaria sistémica? Para esto se midió el número de células T o la clonalidad de estas mismas asociadas a la respuesta a la SBRT. Y vemos, bueno, que se formaron 2 grupos, uno de no progresión versus otro de progresión, y vemos que el aumento de la clonalidad o del número de células T basales se asoció con una respuesta favorable y de no progresión en los pacientes que se sometieron a SBRT. En relación a la abundancia de clonas de células T individuales, pues esta se comparó en distintos puntos de tiempo, que iba desde el día 44 hasta el día 90, y vemos cómo esta clonalidad o aumento de células T inducidas por dosis ablativas de SBRT, pues aumenta la respuesta inmunológica en los pacientes con enfermedad oligometastásica prostática. También es importante mencionar que la clonalidad o los clonotipos de células T fueron significativamente más expandidos en el grupo que se sometió a SBRT, como lo vemos en esta parte superior de la gráfica de color naranja, versus los pacientes que se sometieron a observación. Entonces, definitivamente hay una respuesta inmune
que favorece a la respuesta de los pacientes con enfermedad oligometastásica. Ahora, en cuanto al papel de la biopsia líquida, se midió el DNA tumoral circulante y se analizó mediante el perfilado personalizado mediante secuenciación profunda para identificar mutaciones de alto riesgo. Se analizaron a los pacientes, se tomó una biopsia del tejido metastásico y una muestra de sangre periférica y se evaluó en la biopsia el DNA genómico normal y tumoral, y en la muestra de sangre periférica se midió el DNA circulante tumoral, de tal manera que en esta situación actual y de una manera predictiva podemos establecer perfiles o marcadores personalizados para aquellos pacientes que se someten a SBRT y que pueden tener o no una respuesta favorable. Como lo vemos aquí en esta tabla, los pacientes que tuvieron alto riesgo con mutación positiva y el alto riesgo con mutación negativa, en el grupo de 14 y 8 pacientes, aquí están especificados. Entonces, la firma de mutaciones de alto riesgo con la secuenciación personalizada de cáncer de próstata puede predecir la respuesta al manejo con radioterapia ablativa, como lo vemos en esta gráfica, y lo vemos entonces que las firmas de mutaciones de alto riesgo de la secuenciación de DNA prostático en cáncer de próstata predice la respuesta, como lo vemos aquí, en aquellos pacientes que tienen mutación de alto riesgo contra aquellos que se trataron con SBRT versus observación. De tal manera que, pues, podemos concluir que la SBRT mejora el periodo libre de falla bioquímica en pacientes con cáncer de próstata oligometastásica en comparación con la observación sola, que la consolidación total de las lesiones ávidas de radiotrazadores de PSMA puede alterar la evolución natural de la enfermedad y que la SBRT en este momento tiene un papel fundamental en la respuesta inmunitaria sistémica en un tipo de un tumor, digamos, prototípicamente frío por el alfa-beta que maneja, y que el desarrollo y la validación continua de biomarcadores son fundamentales para promover la medicina personalizada. Es decir, no solo basarse en imágenes y respuesta al antígeno prostático específico, sino que el futuro es medir la respuesta inmunitaria sistémica y biomarcadores personalizados. De tal manera que concluyo que, y les doy las gracias, que la oncología y la interdisciplinaria es fundamental para el manejo del cáncer y más aún en el terreno de la enfermedad oligometastásica. Agradezco su atención y si hay alguna pregunta o comentario, estoy al final de la presentación en la mesa redonda para resolverlas. Muchas gracias. Muy bien, a continuación, y en aras de continuar con el módulo de radioterapia guiada por imagen, sabemos que en este sentido, pues la seguridad de los pacientes es fundamental. ¿Y cómo logramos esto? A través del establecimiento de pautas en cuanto a calidad de la radioterapia. La evolución de la radioterapia en el contexto de imagen guiada, pues es realmente abismal. Y para esto contamos con la presencia de forma inicial de la doctora Dolores de la Mata Moya, que ella es secretaria de la Sociedad Mexicana de Radioterapia y es jefa de radioterapia del Centro Médico ABC, aquí en la Ciudad de México. Y ella nos hablará de una modalidad bastante moderna y emergente que pues evita el uso de tatuajes y
nos hablará específicamente del tema de radioterapia guiada por superficie, posicionamiento, gating y tracking. Creo que es un tema bastante actual, y pues le damos la bienvenida a la doctora Dolores de la Mata Moya, secretaria de Somera, para que nos dé esta charla que será de mucha ilustración para todos nosotros. Adelante, doctora Dolores de la Mata. Gracias. Hola, buenos días a todos, pero sobre todo quiero agradecer al Congreso ESMEO por dar oportunidad y un espacio a que la Sociedad de Somera y los radiooncólogos tengamos un papel relevante y compartamos nuestras novedades en el manejo de pacientes oncológicos con radioterapia. Como estaba comentando previamente el doctor Armando Félix, vamos a hablar hoy de algo que es un avance, ¿no? Estamos todos hablando mucho de IGRT, de cómo hacer que toda la tecnología de nuestros aceleradores tengan un impacto, ¿no?, en reproducibilidad y tratamiento preciso de los pacientes. El día de hoy me siento muy satisfecha y orgullosa de compartir que este tópico de hoy de radioterapia guiada por superficie es una realidad en México. Voy a compartir la mayoría de los estudios e imágenes de la experiencia de nuestra institución. Vamos a ver en qué consiste realmente esta parte de verificación guiada en superficie, cuáles son las indicaciones y cómo ha sido la experiencia y el entrenamiento en nuestra institución. Como les comentaba, hablar de IGRT es intentar ver por qué todas estas planeaciones y los avances de nuestros aceleradores lineales tenemos la completa certeza de que todos los días que el paciente viene al tratamiento estamos disparando en el lugar correcto. IGRT es verificar el posicionamiento del paciente guiado por imagen, y es tan importante hacer una buena planeación como que todos los días que nuestro paciente vuelve al acelerador esté recibiendo la dosis en el lugar que nosotros estamos diseñando. La evolución es no hacerlo por imagen, sino por un sistema óptico guiado en superficie. Aquí pueden ver en estas imágenes cómo nuestro acelerador tiene unas cámaras que tienen un sistema de láser óptico como si fuera un holograma en superficie y va a reconocer la superficie del paciente. No vamos a usar la tomografía clásica como la excelencia. Si vemos un algoritmo de qué hacemos con un paciente cada vez que llega al tratamiento, podemos ver que en la primera fase nuestro alineamiento o posicionamiento clásico tiene que ver con diferentes sistemas de inmovilización y alineación de los tatuajes que se hacen en el paciente o las marcas con los láseres. Nos sentimos todos muy contentos cuando pudimos ser capaces de la tomografía de simulación encontrar una imagen similar, una foto finish en la que pudiéramos estar seguros que lo que veíamos en el sistema de planeación se veía cada día en el tratamiento del paciente. Sin embargo, queremos hacer algo intermedio, como se ve en este flujograma, en el que podamos intentar anticipar esas verificaciones, no hacerlas tan largas y ver algunas de estas ventajas, como este artículo que acaba de salir publicado en el que se dice radioterapia sin tatuajes. ¿Será verdad? Pues vamos a ver aquí algunos resultados en el que sí realmente es algo factible, ya no vamos a tener que picar a nuestros pacientes, que es algo que pues a nosotros, a niños o a mujeres les va a importar porque no queremos tener ninguna marca o ningún recuerdo. No tenemos que exponer como ventaja a radiación a los pacientes extra. Hay muchos estudios publicados cuando se avanzó con IGRT en cuanto a COMBIN-CT, en cuanto a la dosis extra que se daba al paciente cada vez que repetimos una tomografía. En este caso es algo óptico. Y también porque muchos tumores lo importante no es cómo se coloque la columna, sino como la superficie del paciente. Entonces, a lo largo de esta charla verán algunos ejemplos en los que esa superficie, la piel, la respiración o un sarcoma en la colocación de una extremidad va a ser nuestro objetivo fundamental y este sistema de verificación es factible. Este algoritmo no busca que lean todas las partes, pero sino que entiendan cuáles serían los ejemplos o los escenarios en los que el sistema de posicionamiento en superficie tiene un lugar. El primero, como ya lo estamos viendo, es el posicionamiento. Un paciente va a llegar a nuestro simulador, se va a hacer su simulación y vamos a estar reconociendo con este sistema de tracking de superficie cómo el paciente tiene una
referencia anatómica superficial. La siguiente opción que vamos a desarrollar en esta charla es el gating. Estos pacientes vamos a ver ahora cómo, además de ver la superficie, pueden controlar la respiración y podemos hacer una respiración sostenida para simulación o para tratamiento. Y además un tracking. Durante el tratamiento, si la paciente está respirando o la superficie, si tiene un pequeño movimiento, vamos a poder interrumpir ese tratamiento y volver a ajustarlo sin tener que repetir. Entonces, estamos intentando hacer algo que va de forma revolucionaria, pasando más allá de los tatuajes o de la verificación de imagen. Como ven, empieza en el simulador, como les comentaba. Tienen encima del simulador, a los pies de la camilla, una cámara óptica que va a ver en la superficie, como ven en la sombra de esta paciente, ese reconocimiento, y en nuestra pantalla del sistema que tenemos de Catalyst va a estar reconociendo el posicionamiento de esta paciente. Ven un punto rojo, que ese es como nuestro sistema de referencia para controlar la respiración. Lo siguiente que van a ver es otra opción terapéutica, como les decía, que no es solamente el posicionamiento. Muchos pacientes podemos hacer con este sistema de superficie óptica también integrar el movimiento respiratorio o simulación 4D. Voy a explicarles un poquito más adelante en algunos videos, pero pueden ver en esta pantalla cómo a la paciente se le colocan esas gafas que vemos de realidad virtual, y lo que van a ver en esas gafas es esa pantalla negra y un cuadrito verde. Cuando la paciente está respirando, van a ver que tenía respiración libre. Cuando el cuadrito, la barra naranja, está dentro del cuadro verde, va a registrarlo como respiración sostenida. La paciente tiene que aguantar esa respiración al menos 25 segundos y siempre que el equipo reconozca que la respiración o la barra naranja, que es lo que ve el paciente, está fuera del cuadro verde, va a parar el disparo del tratamiento. Entonces, en la simulación podemos usarlo para registrar un ciclo respiratorio libre, y lo podemos hacer de una forma rápida, menos invasiva que otros sistemas que hay de breath holding, simplemente con una educación que es ver en las gafas ese cuadrito verde. ¿Qué va a pasar cuando llega el acelerador? Cuando llega el acelerador, nuestros pacientes se van a posicionar, como siempre. Un ejemplo clásico y el más utilizado para verificación en superficie de ese GRT es un cáncer de mama. Los técnicos van a colocarlos, todavía nosotros estamos en el aprendizaje, con el tatuaje, y luego van a encontrar esa alineación. Como ven, el azul es la superficie en tiempo real y la imagen que ven en verde es la que tenemos de referencia del simulador. Muchos de nosotros siempre hemos tenido esa duda de cómo tatuar a los pacientes y que realmente la posición del brazo sea la misma. Aquí lo podemos hacer en tiempo real. El técnico va a estar viendo en una pantalla que está colocada a la izquierda esta imagen que ven ustedes verde y azul, y según se vaya adaptando a estos milímetros, le va a dejar y le va a permitir retirarse y administrar el tratamiento. Y lo va a hacer luego de forma real en tracking. Cada vez que se salga el azul y el verde, no le va a dejar disparar o le va a pedir que lo vuelva a acomodar. Ven aquí otro ejemplo en el que otra vez se ve cómo sobre todo los brazos y la parte de la axila, que sería una de nuestras principales discusiones a la hora de colocar a nuestros pacientes, tenemos mucha mayor precisión que si solamente estuviéramos utilizando un tatuaje o, por ejemplo, un Convince T, porque no nos permite hacerlo en tiempo real o con ajustes mucho más superficiales. Cuando la paciente está en el equipo y estamos usando el sistema de gating, van a ver, como les comentaba en la simulación, este tipo de imágenes en las que, por ejemplo, esta paciente lo que va a utilizar es su respiración libre, y cuando ella esté viendo en las gafas, en sus gogles, que tiene que mantener la respiración, vamos a permitirle que dispare el equipo. Este equipo lo está haciendo, el acelerador se conecta con el sistema del gating y cada vez que la barra naranja sale del cuadro verde, deja de disparar. Abajo a la derecha pueden ver un cuadro en el que se reproduce un ciclo de tratamiento, en el que la paciente, cuando está en nuestra banda de inspiración forzada, va a estar disparando el equipo, que es el cuadro gris, y cuando está descansando se ven las barras, el ciclo respiratorio mucho más rápido. Es un sistema invasivo, y lo que hemos comprobado en nuestra experiencia preliminar cuando usamos pacientes con simulación 3D es que prácticamente solamente se incrementa el tiempo de tratamiento de unos 10 minutos a 20 minutos en lo que somos capaces de respirar, pero con 3 ciclos por cada campo se puede lograr un tratamiento en inspiración forzada. Este sistema de gating, vamos a ver aquí este ejemplo, la paciente está respirando y si ven la pantalla en tiempo real tiene su ciclo respiratorio, les estamos dando unas órdenes desde fuera de tome aire, la paciente ve solamente su cuadro verde
y va a estar manteniendo su respiración y el equipo está disparando. En el cuadro de arriba lo que estamos viendo es si la paciente se está moviendo fuera del estándar en su posición. O sea, son dos sistemas de control a la vez, el de posicionamiento y el de la respiración. Como les comentaba antes, la otra función que tiene la verificación en superficie es el posicionamiento intrafracción. Si nuestra paciente se mueve, el equipo también nos va a mandar una imagen o una señal de alerta en la que nos va a decir que tenemos que volver a recalibrar el equipo y volver a empezar porque hubo un desplazamiento significativo. Esto parece muy sencillo y pareciera ciencia ficción porque es lo que nos gustaría que pasaran nuestros pacientes, pero ahora un poquito más adelante les voy a compartir algunas publicaciones que hay de otros grupos en lo que nos confirma que realmente sí está pasando con respecto a tatuajes o con BINCT esta verificación de superficie. ¿Cuáles serían algunos ejemplos? No me quiero ir hoy sin contarles cuáles son las indicaciones que nosotros hemos encontrado y que están publicadas en la literatura. Está fundamentalmente indicado para pacientes con cáncer de mama para su posicionamiento sin tatuajes, para gating o inspiración profunda, que se llama DIF, para mama izquierda para separar el corazón, para pacientes con capacidad pulmonar pequeña o para traching durante el tratamiento. También en sarcomas, en extremidades, vemos que son por excelencia para nosotros localizaciones difíciles de monitorear con IGRT por el desplazamiento de la mesa. Con ese GRT se puede hacer de una forma muy rápida, muy sencilla y nos da mucha menos complejidad a la hora de diseñar sistemas de inmovilización. Podemos ver aquí algún ejemplo cómo se puede limitar la rotación o las partes blandas en IGRT y con ese GRT lo podemos hacer mucho más rápido. Este es uno de los ejemplos de gating. Si ven ustedes las superficies, una tomografía en basal y una tomografía en inspiración forzada, el desplazamiento que se produce del contorno del paciente es de más de 2 centímetros. Eso nos permite incrementar la capacidad pulmonar, como vamos a ver en un ejemplo posterior, o separar el corazón de estos pacientes. Aquí vemos cómo una tomografía en basal tiene la punta del corazón muy cercana a por donde va a pasar el campo tangencial de planeación y cuando estamos en inspiración se separa, como ven en la flecha amarilla, hasta 2 centímetros o en algunos otros casos, como ven aquí en el de la derecha, el contorno del corazón en basal y cómo puede llegar en algunas pacientes a desplazarse más de 4 centímetros cuando estamos en inspiración. Si queremos ver un ejemplo de los que hemos hecho en nuestro centro en cuanto a las planeaciones, como pueden ver, la dosis máxima que estamos prescribiendo en una planeación de 50 Grays cuando lo hacemos en basal versus inspiración, disminuye de forma significativa la toxicidad potencial cardíaca en un plano teórico de planeación. Este es uno de los ejemplos que vimos hace poco en los que una paciente con una capacidad, no sé si puedan distinguir muy bien el fondo gris, pero su capacidad basal, vemos en la cúpula diafragmática derecha casi 5 centímetros de diferencia y cuando se hizo una inspiración forzada fue capaz de incrementar el volumen respiratorio en más del doble y si vemos el B20 de las dos planeaciones, en uno estaba por encima casi del 30% y cuando inspira llegamos al constraint ideal del 20%. Entonces, sí, muchas veces, como ustedes ven, podemos acercar lo real a lo ideal. Las limitaciones es que no todos los pacientes van a ser capaces de aguantar la respiración. Por tal motivo, aunque nosotros teóricamente veamos en consulta pacientes que se pudieran beneficiar, si no son capaces de aguantar la respiración o tienen problemas visuales o de posicionamiento o incluso problemas de imagen, ¿no? Mucha gente es pudorosa y en superficie, si no tenemos expuesta toda la piel, no vamos a ser capaces de que el sistema óptico lo reconozca. Una sola sábana o una arruga que tengamos diferente no va a permitir esa reproductibilidad. Pasaré por estos estudios, son poquitos, o sea, el pico de publicaciones en PubMed fue en el 2019 y fueron solo 19 publicaciones en las que verifica, como el artículo que les dije de sin tatuaje, la reproductibilidad es significativamente mejor cuando usamos SGRT, 0.5 milímetros versus 0.4 y en inspiración forzada, 0.76 versus 0.45 también significativo. En cuanto a inspiración forzada, breast holding, lo que vamos a ver también es en estas publicaciones de 106 pacientes y más de 6.000 registros que la variación es de 1.5 milímetros y la variación intrafracción de 0.3 milímetros, con lo cual es reproductible y recuerden que cada vez que disminuimos potencialmente el riesgo en las planeaciones, vemos que hay una disminución de 1 Gray a un 7.4% de riesgo de cardiopatía.
Hay otras publicaciones con 15 y 50 pacientes en las que confirman que ambos sistemas que hay de alineación en superficie, Align RT o Catalyst, son igual de significativos y tienen una mayor precisión, ganándole 1 milímetro al posicionamiento sin ser invasivos. El futuro, pues pensar que esto lo podemos hacer también en pacientes que utilizan máscaras de cabeza y cuello o de radiocirugía, están todavía en modelos de revisión, pero la reproductibilidad está por debajo del milímetro, lo cual consideramos que es muy alentador para nuestros pacientes que normalmente se quejan con claustrofobia. Y yo creo que los mensajes claves el día de hoy es que es una técnica, somos pioneros en Latinoamérica en la adquisición de este sistema de verificación, pero nos gustaría que nuestros colegas de México se sintieran totalmente invitados a utilizarlo porque es algo fácil, es bastante económico y nos va a dar muchas ventajas para tratar mejor a nuestros pacientes y con más seguridad, que es lo más importante para todos nosotros. Sí les quiero recordar que si no hacemos un trabajo en equipo va a ser muy difícil llegar a conseguir los resultados y la satisfacción de poder curar a nuestros pacientes con radioterapia. Recuerden que el 7 de noviembre será nuestro día conmemorativo no solo de física médica, sino de recordar que los fotones para muchos de nuestros pacientes es una fuente de calidad de vida y de preservación y curación del cáncer. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Dolores de la Mata Moya. Excelente presentación en relación a la radioterapia guiada por superficie. Continuando con el tema de seguridad en la radioterapia y calidad de la misma, estamos comprometidos. De cierta manera, si establecemos ya manejos ablativos o hipofraccionamientos moderados, pues hacer una imagen guiada y en el contexto quizás de cáncer de mama, el proteger el corazón y el pulmón son fundamentales. Existen diferentes herramientas en este sentido y bueno, pues para mí es un honor presentar a una excelente radiooncóloga, la doctora Adela Poitevin Chacón. Ella es expresidenta de la Sociedad Mexicana de Radioterapia y del Consejo Mexicano de Radioterapia y jefa de radioterapia del Hospital Médica Sur. Ella nos dará la plática de radioterapia con inspiración profunda, sostenida, técnica y ventajas en relación al salvamento del corazón en cuanto a los constraints relacionados en ese punto. Le doy la bienvenida a la doctora Adela. Y pues muchas gracias, doctora. Espero que todos bien. Ahora que estoy aquí, no tengo cubrebocas porque no hay nadie junto a mí y estamos en un lugar abierto, pero saben que es nuestra salvación y que tenemos que estar en esta situación nueva y diferente. Y recordando a Oscar Wilde, tenemos que saber que estamos aquí para vivir más que para existir. Entonces, empezaré la plática diciéndoles que empezamos a usar esta técnica de inspiración sostenida con diferentes formas y que en la actualidad hay muchos protocolos que en particular uno se llama Safe Heart, justo como se llama la plática de hoy. Entonces, de acuerdo con el Grupo Colaborativo de Ensayistas de Cáncer de Mama Temprano, las siglas en inglés son estas, la radioterapia reduce el riesgo absoluto de mortalidad por cáncer de mama en pacientes seleccionadas. Y la radioterapia a la mama completa, después de cirugía conservadora, ha sido el estándar de tratamiento por décadas, con resultados similares a la mastectomía. La técnica utiliza dos campos tangenciales opuestos para tratar en forma homogénea la mama completa. Realmente estos son términos muy conocidos por todos nosotros. Sin embargo, el tratamiento usualmente incluye radiación incidental al corazón y a los pulmones, que puede aumentar los riesgos subsecuentes de enfermedad cardíaca y cáncer de pulmón. Hemos oído esta última plática de la doctora de la Mata, magistral, donde nos enseña cómo podemos casi siempre tratar de evitar esta entrada del corazón a los campos tangenciales y mejorar también la dosis que está en los pulmones. Entonces, a lo largo del tiempo, la causa del 1% de aumento de muertes no relacionadas a cáncer es la cardiopatía inducida por radiación. Los estudios de imagen recientes
muestran defectos de perfusión, enfermedad microvascular y estenosis en las arterias, incluidas en los campos de radiación. Por lo tanto, las técnicas para evitar estos daños están justificadas. Una maniobra que minimiza el compromiso entre la cobertura del tejido mamario y evita el corazón es el uso de inspiración voluntaria sostenida durante la administración de la radiación, que separa la pared torácica del corazón, reduciendo la dosis de radiación al tejido cardíaco. Y esto puede ser sincronizando la radioterapia con el ciclo respiratorio. Aquí solamente les pongo dos técnicas que fueron las iniciales, donde una es utilizando un equipo que se llama ABC, ya que se está teniendo que usar un equipo para justamente inspirar, y otra es tener estos lentes que nos ayudan a que el paciente sepa cuándo tiene que guardar la inspiración. La que usamos nosotros es poner un marco encima del tórax del paciente y seguirlo con una cámara infrarroja, y nosotros vamos a delimitar el margen donde el paciente puede respirar para darle la radiación. Entonces, tenemos que conocer cuál va a ser nuestro volumen blanco en la inspiración voluntaria y en el tratamiento, y solamente cuando esté inspirando es cuando vamos a dar el tratamiento. Si se usa RPM, el tratamiento se da, como ya dijimos, cuando la pared torácica ventral está en una ventana predefinida medida con un bloque marcador externo. Si se usa el sistema ABC, una válvula en la pieza bucal hace la siguiente inhalación imposible cuando la cantidad de aire inhalado predefinida se obtiene. Entonces sabemos que es, dijéramos que un poco más exacto, sin embargo, es más, el paciente se siente menos cómodo. Sabemos que los criterios de exclusión, el más importante es no ser capaz de mantener la respiración por al menos 20 segundos o en el caso de otras técnicas, no ser capaz de obtener una amplitud alta reproducible. Entonces aquí podemos ver algunos ejemplos. Del lado izquierdo está la respiración libre y del lado derecho la inspiración voluntaria sostenida, donde lo que intentamos precisamente es sacar al corazón de este campo de tratamiento y al mismo tiempo también sacar al pulmón, que es algo muy importante, que para nosotros, como siempre se ha discutido en los artículos acerca de salvar al corazón, es justamente pintar también la arteria descendente anterior. Publicamos hace algunos años un trabajo en el cual aprendimos que no podemos pintarla si tenemos cada 5 milímetros los cortes de tomografía. Los tenemos que hacer de preferencia cada 2,5 y, claro, ayudarnos de un imagenólogo que, si nosotros no las podemos ver, nos ayuden a pintarlas. Como les decía, justamente hay un estudio prospectivo que se llama Save Heart, donde incluyeron 210 pacientes usando una técnica de inspiración profunda sostenida y se vieron los riesgos de base para enfermedad cardiovascular. Usaron las 3 herramientas más utilizadas, que son ProCam, Framingham y Reynolds, donde incluyeron los pacientes con 10 años de riesgo que tuvieran para enfermedad cardíaca. Encontraron que el tabaquismo fue uno de los factores de riesgo base que puede ser modificable y fue más importante. Después de la inspiración voluntaria, 182 pacientes no fumadoras tuvieron un riesgo acumulado a 10 años de 3.55 comparado con 6.07 para las fumadoras. Este otro estudio me pareció importante porque trata de evitar que haya una toxicidad cardíaca por cualquier tratamiento que se le dé a una paciente para cáncer de mama. Entonces, primero tenemos que conocer el riesgo, identificar los factores de riesgo que podamos modificar y durante la radiación minimizar el uso de medicamentos que puedan ser dañinos, utilizar algunos medicamentos para evitar la toxicidad y, como dice aquí, minimizar la dosis de radiación. Podemos utilizar diferentes técnicas, entre ellas está la radioterapia de intensidad modulada y lo que estamos hablando ahora, la inspiración voluntaria sostenida. Y después tener un seguimiento de estas pacientes, haciéndoles fracción de expulsión cada 6 a 12 meses y referirlos al cardiólogo si es necesario.
Ellos encontraron pericarditis, enfermedad coronaria prematura, enfermedad valvular, arritmias y cardiopatía restrictiva, constrictiva, con insuficiencia cardíaca, con todos los tratamientos, no con solo radioterapia, claro. Pero se sabe que además incluye las posibilidades de combinar el volumen cardíaco de radiación, las subestructuras en el campo y la proporción total cardíaca incluida en el campo de radiación. En este otro estudio se encontró una significativa correlación negativa entre cuánto corazón estaba en el campo en respiración libre y cuánto en la inspiración voluntaria. Y encontraron en particular que 0.7 centímetros fue un factor para identificar a las pacientes que se van a beneficiar de esta técnica. Gracias a este artículo, a este trabajo, pudimos ingresar a la Academia Nacional de Medicina y aquí lo que hicimos fue comparar 10 planeaciones en respiración libre y en inspiración voluntaria con pacientes con cáncer de mama izquierda post cirugía conservadora, y los hallazgos más importantes fueron que la dosis media al corazón y a la arteria descendente anterior se redujeron de 50.4 y 58.8% respectivamente. La dosis media al pulmón se redujo 13% y todo el tiempo pudimos incluir el 95% del PTB en ambas técnicas. Esta tabla no quiero que la vean toda, pero si ven solamente la columna del lado derecho, podemos ver que en general, tanto para el corazón como para la arteria descendente anterior, como para el pulmón ipsilateral, fue significativa la diferencia en hacer respiración voluntaria con respecto a inspiración voluntaria. Las imágenes tomográficas corregistradas nos las enseñó también la doctora. Podemos ver estos dos perfiles en los cuales realmente vemos cuánto se mueve el corazón y cuánto se mueve el pulmón de acuerdo a esta técnica que estamos utilizando. Y doy como conclusiones que la técnica de inspiración voluntaria sostenida debería ofrecerse a todas las pacientes con cáncer de mama izquierda que requieran radioterapia. Existen diferentes estrategias para implementar la técnica de inspiración voluntaria sostenida y el éxito de esta forma de administración es fuertemente dependiente de la capacidad de mantener la inspiración y la verificación de la administración de tratamiento mediante las referencias en la piel y las imágenes de verificación. Aquí lo que quiero también aclarar es que hay muchas técnicas o diferentes técnicas que nos están ayudando y que están ahora siendo publicadas, como por ejemplo, hacer una planeación de campo en campo que nos permite mejorar la homogeneidad de la radiación en el plan de tratamiento. Esto puede hacer que haya espacios entre un campo y otro y entonces no poner nerviosas a las pacientes de decirles que tienen que aguantar 20 segundos o más de inspiración, sino que lo pueden hacer en etapas dependiendo de cómo estamos dándoles el tratamiento. La planeación de tratamiento 3D con técnica de inspiración voluntaria a pacientes con cáncer de mama izquierda permite disminuir la dosis a órganos a riesgo, principalmente al corazón y a la arteria descendente anterior, sin comprometer la cobertura del PTB. Y aquí también tenemos que ver que tenemos que considerar a un PTB siempre pintado de acuerdo a los atlas de contorneo que sean más fáciles para nosotros utilizar y que estemos acostumbrados a usarlos, porque algunas veces estos PTBs pueden incluir más la cadena mamaria interna y eso nos va a hacer un poco más difícil tener la planeación correcta para todo el tratamiento. Y sobre todo, la inspiración voluntaria sostenida es una técnica reproducible. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adela, por tu excelente charla. Pasamos a la mesa redonda. No sé, doctora Jessica, si haya preguntas por ahí.
Buenos días de nuevo. Por temas de tiempo, que tenemos una agenda bastante apretada por el día de hoy, en esta ocasión desafortunadamente tendremos que obviar la parte de preguntas y respuestas, pero ya tendremos oportunidad más adelante de tener una charla pues cercana, seguramente en el próximo congreso, para aclarar las dudas que queden pendientes de este foro. Muchas gracias a todos por sus ponencias, muchas gracias a todos por su asistencia y muchas gracias a la Sociedad Mexicana de Oncología. Buen día. Gracias.